ser un ciclo no tenga por qué ser necesariamente seguido. Bueno, hoy tengo el placer de presentar en esta conferencia al conferenciante David Soto Pascual. David Soto, seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Si acudimos a su currículum, pues lo primero que hay que decir es que es graduado en Historia por la Universidad de Valladolid, que es máster en Evaluación y Gestión de Patrimonio por la Universidad de Salamanca y es dinamizador cultural en el Ayuntamiento de Valladolid. En todo caso, tiene una enorme, yo diría para los jueces, tiene una enorme experiencia en cuanto al trabajo. ¿Qué resaltaría yo del trabajo que ha venido realizando y del trabajo que figura en su currículum? Pues que en primer lugar ha sido ya comisario de la exposición Realidades Desenfocadas en la Universidad de Salamanca. Es autor de un proyecto que nos encanta en el Ayuntamiento, o por lo menos a algunas de las personas que lo conocemos, y que algún día seremos capaces de llevarlo a cabo, si es posible, que es Adarife, proyecto de adaptación al turismo de las Torres de Arévalo. Como dinamizador cultural, ha desarrollado un trabajo importante en la gestión y mejora del centro de actividades del Mudéjar, lo que llamamos Centro del Mudéjar, el Museo del Mudéjar. Ahí ha creado cantidad de paneles, ha hecho los logotipos también de los monumentos de todo Arévalo. Ha participado en algo que hoy es lo que estamos llevando a cabo, que es la redacción del proyecto cultural El valor de la lealtad. Y ha aportado también la creación y gestión de sistemas, un proyecto para elaborar entradas a los distintos monumentos de Arévalo para que haya una valoración, aunque sea mínima económica, que lo pondremos en marcha, si es posible, dentro de esta legislatura. Y también ha participado en el diseño y la creación del logotipo de la exposición que haremos del Marcelo de Arévalo. Bueno, ese es su currículum, que me he dejado cantidad de cosas porque tampoco pretendo ser exhaustiva, pero yo querría destacarles otros aspectos que, aunque son personales, no son menos valiosos y no menos importantes. En lo que llevo conociéndole, me ha demostrado que es un magnífico conocedor de la historia de esta ciudad y del periodo que nos ocupa. Es muy buen comunicador de esos conocimientos. No sé si yo no soy capaz de valorar si es buen comunicador porque haya estudiado, porque tenga esa aptitud, no lo sé, pero sé que contagia porque el conocimiento que tiene de la historia lo llena de emoción y eso es importante a la hora de transmitir cualquier conocimiento. Yo lo hice el día de la inauguración y no me importa reiterarlo. Le debo, y lo tengo que reconocer nuevamente, los conocimientos y la información de la que dispongo en estos momentos en torno a la figura de Velázquez de Cuéllar, que la he adquirido a lo largo de estos meses preparando esto junto con él y otras personas, no solo yo. Destacaría también su disposición permanente a colaborar con el Ayuntamiento en cantidad de tareas, de lo más variado, desde un diseño mínimo hasta si tiene que referir a un grupo, etcétera, etcétera. Destacable, además, y de una forma muy especial, pues yo diría que David ama su tierra. Ama su tierra y ama la historia. Y eso le hace una persona de un extraordinario valor para esta ciudad. Creo que David es un elemento fundamental para el desarrollo cultural, patrimonial y turístico de nuestra ciudad. Y tengo que darle aquí las gracias por su trabajo y darle la palabra, ya no me extiendo más. Gracias, David. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, a pesar de los riesgos que vivimos últimamente, ¿no? ¿Verdad? Desde que empezó todo esto hace un año, todo el tema de los contagios.
Bueno, lo primero, agradecer a toda la corporación municipal, al grupo de trabajo del quinto centenario comunero, del proyecto El Valor de la Lealtad, su apoyo continuo a la hora de dar su visto bueno a las ideas que se pusieron sobre la mesa, a desarrollarlas, a impulsarlas. En especial, dar las gracias a María Luisa por el apoyo constante, diario, a pesar de los retos, porque esto es un reto. Estamos hablando de un reto constante. No es un simple centenario. El proyecto, cuando fue redactado, aspira a mejorar toda una serie de elementos culturales, turísticos de Arévalo, que van más allá de este año, e invitan a ver con otros ojos la historia de Arévalo, a ver con otros ojos la función, el beneficio que puede llegar a tener la historia en general para Arévalo y el beneficio que puede tener para sus habitantes, la experiencia que puede llegar a ser, ¿no? Y bueno, aquí traigo hoy este tema, que es Arévalo a comienzos del siglo XVI, un tema muy amplio que invita a la imaginación constante. Desde luego es un tema muy rico para en su momento, cuando se pueda, realizarlo por las calles de Arévalo, porque invita, pues eso, a la imaginación, ya que ha cambiado mucho Arévalo en 5 siglos, ha cambiado una barbaridad. Y hablar de este Arévalo, al que me voy a referir constantemente, y estar constantemente haciendo referencias al beneficio que puede tener hoy, pues obliga a hablar de, efectivamente, el valor de la lealtad. Últimamente en mi casa hemos vuelto a ver la serie Carlos Emperador. La verdad que sirve de repaso y sirve para poner caras a los personajes, ¿no? Y te das cuenta de que la lealtad aparece decenas de veces por cada episodio. Es decir, la lealtad es ese mecanismo mental que movió a cada individuo a tomar las decisiones que tomó, a Arévalo las suyas, los comuneros las suyas, el rey las suyas. Cada uno tenía sus motivos y cada uno tenía sus lealtades, ¿no? ¿Y qué beneficio tiene el conocimiento de la historia para nosotros hoy? Bueno, pues tiene el beneficio de las buenas historias. Y Arévalo tiene, yo creo que, si no una única, desde luego tiene una de las mejores historias de Castilla y León, si no de España. Tiene una historia muy particular. De ahí lo del valor de las buenas historias. La historia tiene un beneficio turístico-cultural en la actualidad que hay que poner de relieve, hay que insistir sobre él, hay que involucrar a la juventud. Y en ello estamos. Este proyecto también está orientado a todos los públicos y a insistir con el paso del tiempo en ello. Sobre el valor de las buenas historias voy a hablar todo el tiempo, porque hay historias de todo tipo, como vamos a ir viendo. Y en primer lugar me voy a referir al valor de la pequeña historia. ¿A qué me refiero con la pequeña historia? Bueno, con la pequeña historia me estoy refiriendo a la historia de lo cotidiano, de personas que quizás no son tan importantes como un rey o una reina, quizás no son tan importantes como Isabel la Católica, que es y será el referente histórico de Arévalo por su educación aquí en su niñez, eso lo conocemos todos. Pero caramba, es que este proyecto del valor de la lealtad insiste en la vida de otras personas que estuvieron en su entorno, en el entorno de su madre, Isabel de Portugal, y que tienen tanto bueno por aportar al Arévalo del siglo XXI, como esos grandes personajes. Pequeñas historias, aquí solo destaco unas pocas que yo sí que he investigado, por ejemplo, así por nombrar solo los títulos, pues la historia de Francisca Verdugo y Francisco de la Cárcel en 1516, el año de la rebelión de Arévalo. Este es un caso de malos tratos. La historia del esclavo Francisco en 1518 es la historia de un esclavo negro que es vendido a Medina del Campo por un arevalense, Gonzalo Briceño, y se escapa. Eso provoca una situación bastante cómica. La monja apóstata Mencía Burgos es una monja que ingresa en el monasterio de Santa María la Real, de Santa María de Gómez Román, hoy la Lugareja, y es un caso pues también muy particular. Ahora explicaré a dónde voy. Otro, por ejemplo, pues el caso de un sábado noche de un juez que se presenta en el monasterio de la Trinidad, hoy el Parque Gómez Pamo, y es recibido a ladrillazos por los monjes del monasterio. Bueno, ¿qué valor tiene todo esto? Pues el beneficio turístico que tiene hoy, el valor, la utilidad, el aprendizaje de tantos y tantos casos que son teatralizables, que son dignos de crear pequeñas
pequeñas series, pequeños cortos por jóvenes que se inclinen, quién sabe si al cine. Es decir, la historia aporta cantidad de oportunidades, estos episodios son teatralizables y disfrutables al máximo, ¿no? Y centrándonos en el tema, aunque voy a hablar constantemente de esa microhistoria, de esa pequeña historia de lo cotidiano, pues vamos a ver el marco en el que estamos bailando, cuál es el teatro en el que estos personajes van a actuar. Bueno, pues es el Arévalo de hace 500 años, un Arévalo completamente diferente. Una imagen aproximada de ese Arévalo podría ser esta maqueta, la maqueta que hace un año, en febrero de 2020, inauguramos en el Centro de Actividades del Mudéjar, la maqueta que donó David Gómez Gómez para el centro y que nos representa pues, un Arévalo aproximadamente podría ser el siglo XVII. Ya hay elementos urbanísticos de ese siglo, hay palacios que ya van a estar en el siglo XVII, pero van a tener, pues esta maqueta tiene elementos del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, por lo tanto no es la mejor imagen para pensar en el Arévalo de Juan Velázquez de Cuéllar. Para hablar del Arévalo de Juan Velázquez de Cuéllar o de los comuneros hay que dirigirse una vez más, como tantas veces, a la ilustración de Miguel Sobrino, siguiendo pautas de Ricardo Guerra, que ya tiene varios años y que es lo más próximo a ese Arévalo. Aquí tenemos ya un Arévalo pues muy parecido al de la maqueta que hemos visto, tenemos un Arévalo amurallado, tenemos varios de los palacios, no todos los que hay hoy, eran otros, desde luego, mucho más sobrios. Aquí no ha llegado el Renacimiento, no tenemos las portadas de piedra que podemos ver por las calles, es un Arévalo más medieval, ¿no? Este es el Arévalo de la primera mitad del XV, incluso antes del nacimiento de Isabel. No tenemos la fortaleza. Yo ahí he puesto una pegatina indicando la posición de la fortaleza, pero en ese Arévalo no estaba la fortaleza. Ahí teníamos una puerta de entrada a Arévalo por el norte, un postigo que miraba la unión de los dos ríos al río Daja. Bueno, ¿de qué elementos se componía ese Arévalo? Que ya digo es la ilustración más próxima a principios del siglo XVI. Bueno, pues por supuesto tenemos todo un conjunto de iglesias en aquel momento, tenemos varias que sí que conservamos hoy, San Miguel, San Juan, Santo Domingo en el Arrabal, ya en las afueras, San Martín con sus dos torres, Santa María en la Plaza de la Villa también. Tenemos iglesias que ya no existen, como San Pedro, quizás la principal en aquel momento, San Nicolás bajo la fortaleza, documentalmente estaba ahí, y luego me referiré a los documentos y a las pruebas. San Esteban, hacia el río Adaja, muy cerca del puente de Valladolid, muy próximo a él. O, por ejemplo, en la Magdalena, que estaba muy cercana a la ermita de la Caminanta, en las afueras del puente de Medina, saliendo por el puente. Bueno, ¿qué elementos tenía este Arévalo? Bueno, más elementos, las fuentes, la importancia de las fuentes, ¿no? Hoy conservamos solo estas dos, la fuente del Arrabal, que sigue estando en su lugar, aquí a la salida de la puerta del Alcocer, del arco del Alcocer, la fuente de los Cuatro Caños, la Plaza de la Villa y tantas otras que hemos perdido. Por supuesto, en los arrabales había bastantes más, ¿no? Más elementos sociales importantes, las casas de las carnicerías. La Casa de las Carnicerías estaba en la Plaza del Arrabal, delante del foso y de la barbacana del foso, es decir, de la muralla del foso. Aproximadamente coincide más o menos con el restaurante Casa Felipe, Bar de Siré, aproximadamente su ubicación. Y era el lugar central del mercado. En el momento de Juan Velázquez de Cuéllar, el centro económico de Arévalo ya se había desplazado, no del todo, pero se había desplazado ya de la Plaza de la Villa a la Plaza del Arrabal. La Casa de las Carnicerías ya tiene su protagonismo pleno y la carnicería vieja, que desconocemos su ubicación original, estaba perdiendo su importancia al punto de ser abandonada en 1521. La Casa de las Carnicerías, por lo tanto, está en su apogeo en la venta de carne para los vecinos de la villa y de los arrabales de Arévalo. Más elementos, la sinagoga judía, ¿dónde estaba? No lo sabemos, pero estaba dentro de la villa amurallada. Estaba dentro de Arévalo, en algún punto del interior. Yo le he colocado en la parte norte, que es una parte hoy inexistente, puro campo prácticamente, fincas y poco más, pero podía haber estado ahí como podría haber estado en el barrio de San Pedro. No se sabe dónde estaba, pero estaba dentro de Arévalo. Por un documento que encontré hace alrededor de 2-3 años, pues resulta que Juan Velázquez de Cuéllar recibe de los Reyes Católicos el mandato de
trasladar un hospital que estaba en el arrabal para alejarlo del monasterio de San Francisco. El monasterio de San Francisco, voy a hablar bastante de él, estaba frente hoy al K2, a la tienda de ropa del K2, en la calle Capitán Luis Vara. Bueno, pues al parecer ahí había un hospital que molestaba a las monjas y los Reyes Católicos van a ordenar a Juan Velázquez de Cuéllar su traslado a otras casas. Los monjes, y aquí es donde descubrimos el dato de dónde estaba la sinagoga, dicen que no van a utilizar la sinagoga porque está lejos de su colación, está lejos de su zona, es decir, ellos dicen, está lejos de nuestra colación en la Villa Vieja. Es decir, los pillaba bastante alejado de lo que hoy es la calle Capitán Luis Vara, de la zona del arrabal. Estaría en la zona centro-norte de la villa amurallada de Arévalo, esa sinagoga judía. No la utilizan como hospital y la darían otro uso, desde luego, al edificio. Otro edificio que no sabemos dónde estaba, la mezquita Mudéjar, que en este momento ya han sido convertidos en el momento de la rebelión de Arévalo o de la guerra de los comuneros, los mudéjares en 1502 ya han sido convertidos al cristianismo o expulsados, la mayoría se convierte, y desconocemos la ubicación exacta de la mezquita. Estaba en la Morería, estaba en el arrabal de Arévalo, pero no sabemos dónde estaba. Desde luego la judería, a pesar de que la sinagoga está dentro de la villa amurallada, la judería estaba en el arrabal, y así se menciona documentalmente, y ahí vivían agrupados a finales del siglo XV. Un proceso de agrupamiento de los judíos los lleva a vivir ahí apiñados en la plaza del arrabal, ¿no? Bueno, más elementos, pues conocemos varios, la ubicación de varios elementos. El principal para lo que nos toca en estas jornadas es la situación de las casas de Juan Velázquez de Cuéllar, en la esquina sobre el puente de los Barros en el río Arevalillo. Esa esquina es, bueno, parte del muro es el que se ha derrumbado el pasado día 5 de enero, ¿no? Ahí estaban las casas de Juan Velázquez de Cuéllar, que va a heredar después el alcalde Rodrigo Ronquillo, a su sobrino, ¿no? Después de la guerra del levantamiento comunero. Otros elementos, por supuesto, el Palacio Real, las casas reales en la Plaza del Real, aquí enfrente. El Palacio Sedeño ya existía en aquel momento y lo conservamos, aunque está en ruinas. Otros elementos, la cárcel pública estaba aproximadamente donde estamos ahora mismo, aproximadamente. Aunque en 1545 va a sufrir un traslado y se va a hacer una cárcel nueva sobre la Puerta del Alcocer, en este momento la cárcel está adosada al lienzo sur de la muralla de Arévalo, y lo interesante es que la documentación te descubre datos impresionantes, y es que junto a la cárcel, seguida de ella y adosada al muro sur de Arévalo, había unas casas propiedad de Adriano de Utrecht, que es el cardenal gobernador de Castilla durante el levantamiento comunero en 1520. Esto fue una sorpresa cuando me lo encontré hace alrededor de un año y medio. Otros elementos, pues el Hospital de San Bartolomé, que estaba tras la Plaza de la Villa, en ese sector que se alarga hasta el puente de Valladolid, el estudio de la gramática, unas tenerías y un albañal bajo la fortaleza. Bueno, todos estos datos, estas migajas, porque al final son perlas que te dan pequeños documentos que uno lee, no esperando encontrarlas, y a veces te sorprenden y te indican la localización de cierto elemento, ¿no? Al sur de la villa amurallada, bueno, pues tenemos la Morería y la Judería, indicadas con la media luna y la estrella de David, y un conjunto de conventos monasterios que se van a extender en esa zona, y como ya nos comentaba el otro día Serafín de Tapia, van a ser el límite sur de la defensa en la rebelión de Juan Velázquez de Cuéllar. Luego veremos un breve resumen histórico de esos hechos. Los principales monasterios de aquel momento eran la Encarnación, que había sido fundada en 1468, en principio por la reina Juana, la esposa de Enrique IV de Castilla, y posteriormente convertido en convento por Juan Velázquez de Cuéllar, o por lo menos por la familia Velázquez de Cuéllar. Junto a él estaba el convento de Jesús y María, enfrente el convento del que ya he hablado, monasterio San Francisco de la Observancia, que estaba en la capital, en la calle Capitán Luis Vara, y más al sur, en lo que hoy es el Parque Los Paseos, el Parque Gómez Pamo, pues bueno, el convento de la Santísima Trinidad. En lo que hoy es el Banco Caja Duero, ahí estaba el convento de Santa Isabel de las Montalvas, fundado por Ana y Sancha de Montalvo en 1461. Y vaya, este es el conjunto de monasterios que va a haber. Va a haber también esos dos hospitales,
el Hospital de Santa Catalina y el Hospital Real de San Lázaro, que a finales del 16 se va a convertir en convento de franciscanos descalzos, de ahí el nombre de la calle Los Descalzos, ¿no? Y tres iglesias que eran Santo Domingo en el Arrabal, la conservamos, El Salvador y la iglesia de San Andrés. Bueno, hoy nos ha quedado el nombre de la plazuela de San Andrés tras la iglesia del Salvador, ¿no? De esa no nos queda nada, ni siquiera sabemos, ni muchísimo menos cómo era. En las afueras de Arévalo también el monasterio de Santa María de Gómez Román, hoy conocido como la Lugareja, ¿no? Ermita de la Lugareja, que era un monasterio en pleno funcionamiento en ese momento. Bueno, y el principal elemento al hablar del Arévalo del siglo XVI son, por supuesto, sus murallas. Ha habido varias hipótesis, es un tema abierto, todavía controversia y abierto a la arqueología. Es un tema que solo la arqueología va a poder detallar con precisión, trazado, grosor de muros, materiales y demás. Ha habido dos hipótesis, la de Luis Cervera Vera, que es la línea azul en este plano, plantea una muralla más remetida hacia el interior de lo que hoy es el casco antiguo de Arévalo. Y luego la hipótesis de Ricardo Guerra, que plantea un trazado de la muralla más amplio, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Estas hipótesis ya tienen bastantes años y durante la redacción de mi trabajo de fin de carrera, pues actualicé ese plano en unos cuantos detalles que bueno, la arqueología había revelado como tales. Por lo tanto, esta es mi hipótesis. Mi hipótesis, que seguramente en el futuro habrá otras hipótesis a medida que haya más sorpresas. ¿Cuáles eran los principales elementos de este trazado amurallado? Bueno, Arévalo tenía varias puertas y postigos menores. Las puertas, empezando por la principal, es la puerta del Arrabal al sur, la que hoy conservamos, que tenemos aquí al lado. La puerta de San Martín, el actual mirador del río Adaja, ahí había otra puerta importante. Al norte, la puerta de Valladolid, puerta de la Daja, en el actual puente de Valladolid, que tenemos recién restaurado. Otra puerta es la puerta que estaba dentro de la torre del homenaje del castillo. Ahí había, ya he comentado antes, había una puerta de acceso en ese dibujo que veíamos antes. Bueno, al construirse el castillo, el primer castillo de los duques de Arévalo, Álvaro de Zúñiga y Leonor de Pimentel, pues esa puerta va a quedar embutida, va a quedar absorbida por la torre del homenaje que van a levantar. Otra puerta era la puerta del Arevalillo. Ahí es donde yo planteo una diferencia con el plano anterior que hemos visto a raíz de un hallazgo arqueológico del año 2018 que luego veremos con detalle. Y luego una serie de postigos o puertas menores, el postigo de San Miguel, seguido del puente de Medina. Los círculos verdes son los postigos menores. Las puertas menores son puertas prácticamente peatonales. El postigo de San Miguel no queda nada bajo la iglesia de San Miguel. El postigo de San Juan tampoco, hoy está absorbido por la iglesia de San Juan y el edificio parroquial. Y otro postigo era la puerta de la Garbanza, que estaba en el río Adaja y es uno de los accesos hoy al paseo fluvial para bajar de paseo. Y ahí quedan bastantes restos, como luego veremos. Bueno, el caso es que la rebelión de Juan Velázquez de Cuéllar tiene lugar en el Día de Todos los Santos, o en noviembre de 1516, y la primavera de 1517. Ese invierno es la rebelión de Juan Velázquez y su esposa María de Velasco y parte de la nobleza local contra la decisión de sacar a Arévalo de la corona real para dárselo en señorío a Germana, que era la reina viuda de Fernando el Católico. Y desde luego la noticia que llegó desde Flandes pues no causó ninguna alegría. ¿Cuál era el estado de las defensas en esas fechas de esta muralla, de este perímetro? Bueno, pues para mí fue una alegría y una sorpresa enorme. Yo creo que fue el núcleo de mi trabajo de fin de grado, de mi trabajo de fin de carrera. Ahí viene el título que tiene este estudio, por si alguien lo quiere buscar, está online y ahí aparece este mismo plano. Porque encontré un documento que detallaba todos los puntos a reparar y el perímetro bastante concreto de la muralla de Arévalo, ¿no? Todos esos puntos rojos son los puntos que había que reparar en 1514, es decir, 2 años antes de la rebelión de Juan Velázquez de Cuéllar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la suma total de gastos se elevó a casi 1 millón de maravedíes, una barbaridad. No sabemos si al final el consejo de la reina Juana permite
el pago para afrontar esta enorme reparación, pero de haberse hecho, quiere decir que cuando Juan Velázquez inicia su rebelión, las murallas de Arévalo estaban en pleno apogeo, acababan de ser plenamente reparadas. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser un recorrido siguiendo el sentido opuesto de las agujas del reloj desde la puerta del arrabal y vamos a ver fotográficamente por dónde iban esas murallas antes de pasar a otros temas. Bueno, por supuesto, esta foto es del vuelo americano de los años 50, cuando los americanos estaban espiando al gobierno de Franco, apenas 10, 15 años después de la Guerra Civil. Pues bueno, nos hacen esta foto perfecta, ahí vemos el Palacio Real, el convento, ¿no?, de la Lugareja, que se habían traspasado al Palacio Real. Se ve perfectamente la calle Casablanca y Entre Castillos, con el trazado de la muralla sur. Por aquí discurre la muralla, eso no hay duda, podemos verlo por las calles si damos un paseo. Las murallas llegan hasta lo que es hoy el Mirador, que fue reparado hace ya 10, 11 años aproximadamente, ¿no? Ese era el estado en que estaba. Ahí estaba la Puerta de San Martín, que antes mencionaba. Seguimos con un punto polémico, que es la continuación del trazado de la muralla por el río Adaja. Las fotos de esos restos son justo antes de la cuarentena del año pasado, son de febrero de 2020. Ahí se ven varios muros de piedra bastante contundentes, algún que otro torreón, medio oculto con la maleza, y en la imagen superior una postal de Arévalo, una fotografía antigua, en la que se ven mucho mejor los restos, mucho más limpios, de maleza, zarzas y demás. Pero esta zona tiene una incógnita, que es cómo demonios la muralla desde la Puerta de San Martín, hoy el Mirador de la Daja, salvaba ese enorme desnivel hasta unir con la continuación de esos restos que sí que se ven claramente en la fotografía. Yo planteo que no es tan extraño. ¿Por qué? Bueno, primero porque si uno se acerca en determinada época del año, pues es capaz de ver todo tipo de restos, sobre todo antes de que crezca la hierba en primavera. En invierno, pues bueno, afloran restos o cortes de terreno muy sospechosos, como mínimo sospechosos, aunque solo la arqueología va a poder asegurar estos puntos. No es extraño que la muralla salvara esa inclinación, primero teniendo en cuenta que el alto de la calle actual es superior, es decir, la muralla era más baja que el actual muro del Mirador y que, por lo tanto, tendría algo más fácil unir con la continuación de los restos. Que no queden restos es razonable, dada la inclinación y, como veremos, el gasto que hacen en 1514 para repararlo. Las murallas de Ávila salvan ese tipo de saltos sin ningún problema. Podríamos decir, bueno, es que es granito y por lo tanto es más sólido. Bueno, aquí también sabían hacer buenas obras, lo que pasa es que, bueno, 500 años hacen mella. Habría que, eso sí, excavar y comprobarlo, ¿no? Pero no es tan extraño que la muralla salve estos desniveles, ni muchísimo menos, ni son las murallas, desde luego, más pronunciadas de España. Las hay mucho más pronunciadas y no se caen, o, desde luego, quedan restos bajo el suelo. Si seguimos el perímetro de Arévalo, llegaríamos, esta es otra foto del vuelo americano. Ahí todavía se ve la depresión que había delante del castillo, el foso que había ante él, una depresión bastante importante, y la proyección de sombras. La foto debió de ser hecha por la mañana, y todavía se ven sombras del muro, de los restos de los cimientos de la muralla que van entre el castillo y el puente de Valladolid. Vaya, hoy quedan restos todavía, como vamos a ver. Por ahí también bajaba el arroyo de San Pedro, que también habría hecho mella con el paso de las décadas, de los siglos, erosionando el terreno muchísimo, muchísimo. Los restos están por todas partes. Estas fotos son de hace una semana apenas. Me acerqué a hacerlas y, bueno, efectivamente la muralla aflora en la ladera del castillo por todas partes, pura piedra rajuela con cal, que, bueno, claro, está semienterrada, ya que es un terreno que ha tenido gran cantidad de aprovechamiento para arcilla y fabricación de ladrillos, por lo tanto está muy alterado, ¿no? Pero si uno levanta la zarza, incluso la foto inferior a la derecha, se sorprende porque apartas con un palo las ramas y es que está la muralla ahí, aparece el muro intacto, por lo menos su cimentación. Bien, continuando, llegamos a la llamada Zona Nueva en el momento de la rebelión de Juan Velázquez de Cuéllar. Así la llaman en el documento que localicé. La Zona Nueva se lleva gran parte del presupuesto de reparación. El castillo estaba recién construido, su barbacana, el muro que hoy tenemos excavado delante del castillo, acababa de ser levantado. La llamada Torre de la Duquesa, que estaba junto a la entrada, también estaba en pie.
su puente levadizo con 3 pilares de apoyo, así se le describe a finales del siglo XVI, estaba en pie, pero tenemos unas incógnitas que ahí marco con unas interrogaciones, y es algo que solo la arqueología otra vez podrá solucionar, y es cómo unía esa barbacana con los lienzos de la muralla o el propio castillo. Eso hay que desenterrarlo y desde luego averiguarlo en algún momento. Pasará mucho tiempo, desde luego, ¿no? El castillo se construye entre 1506 y 1517, lo que coincide con el comienzo del reinado de Felipe el Hermoso y Juana, que es cuando confirman el cargo de contador mayor a Juan Velázquez de Cuéllar. Contador mayor es algo así como un ministro de Hacienda, para entendernos, ¿no? Llevaba la contaduría del reino. Bueno, pues a Juan Velázquez de Cuéllar le van a dar el encargo de construir la reforma del castillo, un castillo preparado para artillería, va a ser el primer castillo artillero de España, un castillo de transición, desde luego de menor altura, preparado para el impacto balístico, el gran invento de la época, ¿no? Los cañones. Algunos datos de interés sobre este castillo son estos que tenemos aquí, por ejemplo, que el criado de Juan Velázquez de Cuéllar, Pedro de Arévalo, se encargó de las obras desde 1511, después sería sustituido por Juan de la Cárraga, un maestro cantero que se encargará sobre todo de la torre del homenaje, de la forma circular que tiene la torre del homenaje. Otro dato muy interesante, ¿no? Los 31.300 ladrillos que se compran después de la rebelión de Juan Velázquez de Cuéllar, lo que provocó bastante inquietud en los vecinos de Arévalo, ahí lo señalo, ¿no? Provoca bastante la desconfianza de los vecinos ante una posible operación de castigo por la rebelión. No sabían muy bien lo que podía llegar a ocurrir en ese momento los vecinos, pero desde luego los números están aquí, esas cantidades, esos presupuestos incluyen también los arreglos del Palacio Real de Arévalo y del Palacio de Madrigal de las Altas Torres, del cual Juan Velázquez de Cuéllar también era tenente, era poseedor. Continuando en el trazado de las murallas llegaríamos al puente de Valladolid, al puente de Medina, perdón, y el puente de Medina desde luego nos ha dado una sorpresa, lo que comentaba antes en 2018, cuando cerca de la Marquesina del Bus pues, se destapa otra vez el lienzo de la muralla que estaba ahí, ya se había descubierto, pero bueno, se ha vuelto a destapar, ¿no? Desde entonces, y lo que plantea es un muro recto que continúa hacia la iglesia de San Miguel. Es de suponer que la torre de acceso de la muralla, la puerta del Arevalillo, como la llamaban, estaba en lo que es hoy el trazado propio de la carretera de entrada a Arévalo, en la cuesta arriba, cuando subes con el coche, hacia arriba, entrando a Arévalo. Ese plano que tenemos ahí fue descubierto en torno al 2018. Epa, se ha caído algo por ahí, cargador. Este plano que tenemos ahí fue descubierto por Raimundo Moreno Blanco y Jesús Gascón Bernal sobre un estudio sobre Francisco Ciller, un arquitecto del siglo XVII, que reformó, por ejemplo, la iglesia de Santiago, la iglesia de los jesuitas, del Colegio de los Jesuitas de Arévalo, y descubre este plano, un plano que es una monada con el puente de Medina dibujado en 1642. Y lo interesante no solo es el molino que tiene al lado, o el propio puente, lo interesante son los 3 cubos de la muralla que dibuja. Hoy no tenemos muralla, bueno, tenemos una reconstrucción horrible, ¿no? Que se construyó ahí, que se levantó ahí, que ha salido mal, tenemos restos en la cimentación continuando por la ladera, pero no tenemos esos cubos. Él ahí dibuja cubos. A pesar de que en la cimentación de estos lienzos no aparezcan cubos, tampoco es de extrañar, ya que seguramente estos lienzos tuvieron derrumbes constantes en el siglo XVII, XVIII y XIX, y la cimentación de esos cubos seguramente se eliminó por completo. Ahí lo que interesaba hacer era un muro de contención de tierras. Hay un dato muy curioso en este plano, no solo es la puerta ahí en el margen de la página, la puerta del Arevalillo, sino el cubo superior del lienzo, que era el postigo de San Miguel, y que voy a ampliar a continuación. Bueno, estas son imágenes, el tema de las desaparecidas torres que tenían estos puentes. Los puentes tenían torres de acceso, no solo las torres de las murallas, como esta puerta que tenemos aquí en la plaza del Real, sino que cada puerta tenía sus torreones, pero los puentes tenían otras torres defensivas. Por ejemplo, la imagen superior es de la excavación de 2016 de Jorge Díaz de la Torre. Antes, con anterioridad a la restauración del puente, se hicieron unas catas. Ahí aflora la piedra rajuela, el cimiento de la puerta de Valladolid, que fue derribada a principios del siglo XX, finales del XIX, creo recordar. Ahí se ve una cimentación, sobre todo en la postal muy limpia, la pradera limpia de maleza,
muñón enorme de piedra que puede ser la base de la torre del puente, puede ser. Y siguiendo el lienzo, pues llegamos a ese postigo de San Miguel, que ahí recorto, es ese cubo que yo luego he delineado, y lo que se ve ahí pues parece ser unas escalerillas con una puerta a la izquierda que sirve de entrada peatonal, prácticamente, ¿no? Podríamos decir una entrada peatonal a Arévalo. Ahí he hecho yo un montaje 3D, más o menos montando una suposición muy esquemática del cubo, que tampoco hay que hacer demasiado caso. Y en la propia maqueta de David Gómez Gómez del Centro de Actividades del Mudéjar, pues tenemos la puertecita marcada en su posición, ¿no? Debajo de la iglesia de San Miguel. Más restos. Bueno, lo interesante es que Arévalo tenía cubos rectangulares, no eran circulares. El único cubo circular era este, y así se le menciona en el documento de 1514. El cubo redondo, le llaman, es decir, lo diferencian del resto de cubos, es el cubo redondo. Y ahí lo tenemos hoy, bueno, pues con sus peligros de derrumbes, como es típico en las laderas del río, ¿no? Era la esquina de las casas de Juan Velázquez de Cuéllar. Y continuando ya las casas de Juan Velázquez de Cuéllar y volviendo a la plaza del Arrabal, tenemos el postigo de San Juan, que quedó ya, fijaros en la foto en blanco y negro, ya está absorbido por el edificio parroquial de la iglesia de San Juan, ya no se ve la entrada. Ese roto que tenemos ahí en la muralla simplemente es un roto del lienzo, del muro recto, pero la puerta está absorbida dentro del edificio parroquial, por lo tanto no es visible. Son unas murallas muy frágiles, claro, y las laderas no ayudan demasiado. ¿Cuáles son los puntos de mayor gasto de reparación? Pues el punto 5 y 6 son el mirador de la Daja, y es normal, ¿no? Ahí la incógnita de si la muralla salva esa altura o no. El punto 8 se lleva la palma, es la curva de lo que es el antiguo matadero, llegando al puente de Valladolid. Se lleva una cantidad gigantesca de 500.000 maravedíes. Y el punto 15 es la zona nueva del castillo. La zona nueva del castillo, que es la nueva obra. El castillo estaba reluciente, o por lo menos a mí me gusta imaginarlo así. Estaba reluciente y recién construido. Le llamaban la zona nueva, ¿no? ¿Cuáles son algunos edificios que existían en ese Arévalo que hoy todavía podemos darnos un paseo por la calle y ver? Bueno, pues las casas del concejo, por supuesto. Las casas del concejo eran lo que hoy nosotros llamamos Casa de los Sexmos. Es decir, el Ayuntamiento de Arévalo es el Museo de Historia, que hoy llamamos Museo de Historia, ¿no? En la plaza de la Villa. Sin embargo, en el verano de 1520, empezada la guerra de las comunidades, los regidores van a votar si trasladar las casas del concejo a la casa de un ensalmador. Un ensalmador es un curandero que hace ensalmos, prácticamente un médico curandero traumatólogo, que al parecer tenía su lugar de trabajo aquí donde estamos ahora mismo, en esta sala, ¿no? En este edificio. Aquí traspasan el ayuntamiento desde la plaza de la Villa con 8 votos a favor y 2 en contra. Los 2 regidores que se van a oponer, uno de ellos va a ser Pedro de Basurto, el otro creo que era Juan de Montalvo, se van a oponer porque eran conscientes de que trasladar el ayuntamiento de la plaza de la Villa hacia la cerca podía causar la despoblación de la villa, ir en perjuicio de ella y en beneficio del arrabal. Así fue. Poco que añadir, ¿no? A las pruebas nos remitimos, solo hay que darse un paseo y efectivamente el casco antiguo languideció. Visto el perímetro, visto el lugar de gobierno de Arévalo, que es a lo que luego me voy a referir bastante, ¿qué nos queda de aquel tiempo también? A mayores de las casas del concejo, que es donde estamos aquí, o el edificio del Museo de Historia, o los restos de las murallas. Bueno, nos queda la traza urbana, la propia traza urbana no ha cambiado en exceso. Los puentes de Arévalo son los que son, los puentes antiguos. Las torres de las iglesias, que en el momento de la guerra son atalayas de vigilancia, y así las nombran en los libros de actas en el año 1520, son atalayas de vigilancia, mandan reforzar la vigilancia en las iglesias, a tal efecto durante el levantamiento comunero, pero sin los chapiteles barrocos, que digamos que son la decoración superior que hoy vemos en las torres con una cruz en la punta. Eso no está en ese momento. Desde luego se parecerían bastante más a las gemelas, a las torres de San Martín. Tendrían algún tipo de techumbre, de ladrillo, de madera, pero no tendrían la forma que tienen hoy. Eran diferentes. Los restos de la muralla, la puerta del arrabal estaba en ese momento, por supuesto, la torre del homenaje y el palacio sedeño, que conservamos semiruinoso. Y vaya, es que hablar del
el patrimonio en el siglo XVI implica echarle imaginación al patrimonio. Yo aquí he hecho un fotomontaje muy ligero sobre la iglesia de Santa María. Iglesia de Santa María que sí, tenía un atrio, en ese atrio se celebraban muchas de las reuniones, lo que hoy llamaríamos plenos del ayuntamiento, se celebraban en ocasiones en ese atrio, el concejo abierto que llamaban. La torre de Santa María no tenía el chapitel barroco que va a tener en el siglo XVIII, que es lo que tiene hoy. Y aquí quiero hacer una reflexión, y es que acercar el Arévalo de aquel momento a nuestros visitantes, a los propios vecinos, pues requiere de imaginación. Hay que echarle mucha imaginación. Y también tiene su punto bonito, echarle bastante imaginación a estos temas. Y desde luego es ilustrativo, desde luego ve uno la iglesia así y prefiere uno ver lo que tenemos hoy. Pero eso es el barroco, enriquecer, exaltar el arte y las formas con curvas, formas curvas, menos líneas rectas, eso es el barroco. Y aquí lo tenemos, ¿no?, con esta iglesia. La iglesia de Santa María, bueno, pues ¿qué elementos tiene de esa época? El propio artesonado mudéjar es posible que fuera de esta época, según Martín Alonso, en torno a 1507-1508 pudo haber sido fabricado, montado en la iglesia de Santa María, lo que es el coro bajo de la iglesia. Según otra opinión, pudo ser de más adelante, 1544. El atrio, que hoy tenemos marcado con ese rectángulo de piedra, más o menos venía a ser eso el atrio de Santa María, el soportal. El arco toral, el arco principal de la iglesia, se construye en 1530, 10 años después del levantamiento comunero. La iglesia del Salvador era completamente diferente, se parecería bastante más a la iglesia de San Andrés de Ávila, puro románico, una cabecera triple, tres ábsides, y en aquel momento lo que sí que estaba, desde luego, era la torre ya había sido construida sobre uno de los tres ábsides de la iglesia, el ábside norte, ya tenía la iglesia colocada encima. Ya estaban también los artesonados que debió tener en su momento, un resultado de la Edad Media, y bueno, varios retablos que sí que sabemos que se colocan en 1507, ¿no? Toda la imagen que hoy tenemos del Salvador es de después. La imagen que tenemos ahí, actual, del Salvador, es resultado de la segunda mitad del siglo XVI, de 50 años después del levantamiento comunero, cuando se va a construir la capilla de Luisa Briceño, que es ese enorme cubo rectangular que tenemos, se ve en esta foto todavía, ese enorme cubo rectangular es la capilla de Luisa Briceño, que fue la principal obra de arte renacentista de Arévalo, 1562, distintos retablos, el retablo de Rodrigo Gil de Ontañón, bueno, en fin. La iglesia del Salvador casi no la podemos ni imaginar, no es la única. San Martín ya tenía las dos torres, tenía su acceso románico en piedra, que es el que vemos hoy cuando entramos a la iglesia, alguna exposición, pero tenía un ábside de sillares, de granito. Ese semicírculo, por ejemplo, como el de San Juan de Talamanca, pues salió a la luz en 2005 cuando restauraron la iglesia, y ahí apareció el semicírculo de piedra dentro del templo de lo que fue San Martín, desde luego también diferente, ¿no? San Juan, pues lo interesante es que me encontré el dato de que en 1520 se construye la sacristía, que es la que señalo ahí con ese círculo rojo. La sacristía de San Juan es la que taponó la cabecera de San Juan, el ábside de la iglesia, que todavía asoma ahí unos poquitos arquitos. Bueno, estos van a ser la capilla va a ser construida en 1520, durante el levantamiento comunero. Por supuesto, la torre era como la de la plaza de la Villa de Santa María, sin esa balaustrada que tiene arriba y sin el chapitel barroco que tiene arriba tampoco, eso tampoco estaba, ¿no? Era sobre todo una torre defensiva, y más siendo la pura muralla. La fachada sur de San Juan no tenía este acceso, esa puerta, era la muralla y ante ella estaba el foso, la depresión del foso. Y en San Miguel, pues lo interesante es que en este año es cuando, en 1520, ya estaba el retablo de Marcos de Pinilla, que había sido comprado aproximadamente en 1508, 1506 al 8, ese retablo estaba reluciente, estaba recién comprado, recién montado en la iglesia de San Miguel, aunque la iglesia de San Miguel era completamente distinta, a un extremo tal que no sabemos qué forma tenía. Por lo tanto, en la iglesia de San Miguel solo la arqueología podría descubrir qué forma tenía. Desde luego era mucho más pequeña que lo que vemos hoy, de menor altura, seguramente. Santo Domingo igual, en el propio dibujo que pedíamos antes, pues era una iglesia mucho más pequeña. Ahí sombreo la planta actual y lo que fue. En este momento la iglesia de Santo Domingo pues era
una cosa muy pequeña de una nave, con menor altura que la cabecera, que el altar mayor, de madera, techo de madera, seguramente artesonados mudéjares, porque lo que vemos hoy es obra de Hernán Tello de Guzmán y su sobrina, que era su esposa, María Tello de Deza, que va a ser en los años 70-80 de ese siglo, va a ser 50 años después del levantamiento comunero. Van a ser ellos, este matrimonio, los mismos fundadores del Colegio de los Jesuitas, de la instalación de los jesuitas en Arévalo a finales de siglo. El Palacio Sedeño, pues en fin, ya estaba y así lo tenemos hoy y no ha variado en forma en exceso y así estaría en aquel momento. ¿Qué nos falta? Bueno, pues de aquel Arévalo nos falta cantidad de patrimonio. Por supuesto nos falta toda la zona noreste, hacia el río Adaja, nos falta cantidad de palacios nobles. Los 5 linajes agrupaban una serie de familias, como ahora veremos, pero ¿dónde están sus casas? Es que apenas quedan, porque la villa amurallada se despuebla. Nos falta el Hospital de San Bartolomé, que estaba en la parte norte, las casas reales y de Juan Velázquez, las ermitas, las puertas y cubos de la muralla en los ríos. En el Arrabal, ¿qué decir? El Arrabal, ¿no? El Arrabal, los hospitales de Santa Catalina. Hoy tenemos la calle Santa Catalina en el barrio húmedo. Ahí estaba ese hospital. El convento hospital de San Lázaro, en la calle de los Descalzos, tampoco, por supuesto. Y los conventos, pues desde el siglo XIX en que fueron desamortizados, se derrumbaron todos y se perdieron. El convento de la Encarnación, hoy aproximadamente el K2, ya lo comentaba antes, la calle Capitán Luis Vara, el convento de María de Jesús estaba colateral a él. Hay intención de los dominicos de instalarse en 1519 al 21, pero al final no se efectúa, no tenemos un convento dominico en Arévalo. El monasterio de San Francisco de la Observancia, el principal de Arévalo, como veremos. El monasterio de la Santísima Trinidad en los Paseos, pues bueno, quedan restos, ¿no?, de todos ellos. Y el convento de Santa Isabel de las Montalbas, que hoy es la sede bancaria Caja Duero, y bueno, conservamos la fachada, aunque la fachada es posterior, es del siglo XVI-XVII. Y por supuesto las numerosas fuentes y capillas que estaban en todas las calles de Arévalo, pues se han ido perdiendo, y es normal, como en todas las ciudades de España. Y aquí hago una puntualización que ahí señalo, la historia fría o la historia viva. Habitualmente contamos a Arévalo con cierta frialdad, es decir, de una forma monumental, y se nos olvida que esos monumentos han sido construidos por seres humanos con a veces historias como la de Juan Velázquez o su criado Pedro de Arévalo, o por ejemplo el maestro Farax o Alí Albeitar, distintos mudéjares de Arévalo que eran constructores de estos edificios, y conviene relacionar el arte con esas personas, con esos seres humanos. Desde luego le da color a la historia y le da color a cualquier actividad cultural que hagamos, ¿no? A mí me gusta inclinarme hacia esa historia viva. Yo creo que contar la vida de esos seres humanos enriquece muchísimo cualquier visita que se hace en Arévalo. Y de ahí estas preguntas. ¿Es la historia más que monumentos? ¿Cómo se gobernaba Arévalo? ¿Cómo vivían? Bueno, pues creo que sí, creo que la historia es más que monumentos. Creo que la historia es más que destacar la vida de una reina, como puede ser Isabel de Portugal o Isabel la Católica. Creo que la historia también es contar una anécdota de un asesinato, de un robo, que puede enriquecer muchísimo culturalmente y puede ofrecer muchas perspectivas de futuro, ya no vamos a decir a nivel laboral, a actores y a tantas personas que se dedican a la cultura, ¿no? Bueno, para rastrear esas anécdotas, por supuesto hay que visitar archivos como el de Simancas, hay que leer documentación de letra horrible, aunque esta de aquí es bastante buena, la hoja de la derecha no tanto, esa es bastante mala, y de ella vamos a extraer toda una serie de información riquísima sobre Arévalo que va a ampliar y va a ensanchar nuestro discurso. Y es que ese es uno de los objetivos del proyecto El Valor de la Lealtad, ensanchar la narrativa de Arévalo. Arévalo es mucho más de lo que hasta ahora, pues bueno, turísticamente se ha explotado, que es la vida de Isabel la Católica, el infante Alfonso, el pequeño Fernando, que luego acabará siendo emperador del imperio. Bueno, Arévalo puede dar incluso mucho más a nivel de historia de su economía y puede enriquecer y crecer infinitamente hasta un límite que no nos hacemos la idea. ¿Cómo era el gobierno de Arévalo a la hora de acercarnos a esas vidas, a esos seres humanos? Bueno, pues el gobierno de Arévalo se ejercía por medio del concejo, que estaba
organizado por los regidores. Los regidores eran, podríamos hacer una equivalencia con los actuales concejales, pero en aquel momento no era así. Los regidores eran los propios nobles de Arévalo y eran los propios nobles, los linajes, los que se repartían los oficios de la villa. Si nos fijamos, ahí he señalado uno de los recuadros con un cuadrado rojo. Ahí pongo control de la corona, siglo XV al XIX. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el momento de la vida de Juan Velázquez o de la propia Isabel, el ayuntamiento de Arévalo ya está controlado por la corona de Castilla. Todos los ayuntamientos de Castilla están controlados por el rey o la reina. Es el rey o la reina el que nombra o confirma a los regidores, a esos nobles de Arévalo, que van a ser los regidores del pueblo, los que van a controlar todos los ámbitos del pueblo, tienen que tener antes el visto bueno de la corona. Eso va a ser así desde el siglo XV al XIX, hasta época muy reciente, ¿no? Pero antes, ¿qué teníamos? Pues antes teníamos todo ese recuadro azul que tenemos ahí señalado en la diapositiva, que es esos linajes. Y creo que a veces no se explica lo suficientemente bien qué es un linaje. Un linaje no es una familia. No es una familia. Un linaje, aunque lo fácil es pensar que son 5 familias, en Arévalo había 5, en Medina había 7 linajes, en Valladolid había solo 2 linajes, los Reollo y los Tobar. Bueno, pues en Arévalo va a haber 5. Y van a ser estos 5 grupos los que del siglo XI al XIII, el primer recuadro azul de arriba, son ellos los que van a gobernar Arévalo, en ocasiones con muchos roces. En el siglo XIV, esas familias nobles se van a organizar y van a crear los linajes. En el siglo XI al XIII no hay linajes, hay familias muy conflictivas. En el siglo XIV se van a organizar en linajes, que es algo así como asociaciones de nobles. Arévalo tenía 5 asociaciones de nobles, 5 linajes. Y van a ser estos 5 linajes los que al principio, en el siglo XIV, antes de Isabel, 100 años antes de Isabel, van a adjudicarse los principales puestos, los principales oficios de Arévalo. Pero esto va a cambiar con los reyes católicos. Con los reyes católicos, sobre todo con Isabel en Castilla, lo que va a ocurrir es que van a desplazar a estos linajes a un lado y van a ser ellos, los reyes, los que van a nombrar quién va a ser regidor en el ayuntamiento. Esto va a ser así hasta el cuadro que tenemos ahí abajo en blanco, hasta el 8 de noviembre de 1836, hace unos 180 años, 190 años, en que una Real Orden va a derribar todo esto, se van a crear las diputaciones modernas y los concejos van a desaparecer. Bueno, los 5 linajes de Arévalo son los Montalvo, los Briceño, los Tapia, los Verdugo y los García Sedeño, con sus iglesias, que eran sus sedes. En estas sedes, el primer viernes de cada año, se reunían para repartirse esos oficios que luego la corona tenía que confirmar. El primer viernes de cada año. En el mes de enero se repartían los oficios, estos 5 linajes. Y estos regidores se componían de la siguiente forma. Los regidores de Arévalo eran 10, cada linaje tenía 2 por linaje. Sobre todos ellos, que son los azules, los regidores de Arévalo, los nobles, vamos a tener al corregidor, que es ese enorme cuadro rojo. El corregidor es una figura que venía de la Edad Media, pero que Isabel la Católica va a generalizar para todo el reino. El corregidor va a ser el representante de la reina en Arévalo, o del rey. El corregidor va a ser el árbitro del ayuntamiento. Y el corregidor, en el momento de Juan Velázquez de Cuéllar, es un tal Juan Morales. Y Juan Morales es un tipo curioso y protagoniza un caso que a Arévalo le diferencia del resto. Juan Morales era originario de Soria, era regidor de Soria y corregidor en Arévalo. Digamos que era el jefe de Arévalo. No del todo, porque por encima de él va a estar Juan Velázquez. Juan Velázquez de Cuéllar, por su prestigio, va a estar por encima de Juan Morales. Bueno, Juan Morales era de Soria, ¿no? Y Juan Velázquez de Cuéllar era corregidor de Soria. Él era corregidor de Arévalo. Esa unión va a provocar que Juan Morales alargue su estadía en Arévalo en exceso. Normalmente estaban 2 años, pero es que Juan Morales va a superar los 10 años. Por esa amistad con Juan Velázquez de Cuéllar, aproximadamente entre 1506 a la rebelión, 1516, en esos 10 años. Las amistades las ha habido siempre, desde luego. Es muy interesante
porque el corregidor tenía que ser de fuera del pueblo donde gobernaba. Y precisamente para evitar amistades con los del pueblo. Digamos que el corregidor hoy es el equivalente a los alcaldes y tenía que ser de fuera para evitar amistades con la nobleza local. En este caso no se da, porque Juan Morales era amigo de Juan Velázquez de Cuéllar. Desde luego tenían una relación de afinidad importante y así lo denuncian en Soria, debido al parecer al nombramiento de personas consecutivamente, lo cual provoca bastantes problemas en Soria. Aparte de los regidores, aparte del corregidor, van a tener un teniente de corregidor que le va a suplir cuando el corregidor marcha, o en ocasiones un alcalde. El alcalde en el siglo XVI es un juez. Tiene poder de guerra, tiene capacidad militar y capacidad judicial en juicios. Y el alcalde progresivamente acabará sustituyendo al corregidor. En el siglo XIX ya no tenemos corregidores, vamos a tener alcaldes hasta el presente, ¿no? Ese era el ayuntamiento, a lo que se suma la presencia de otros personajes como el procurador del común de los vecinos de la villa. El procurador del común de los vecinos es el representante de los vecinos que viven aquí, dentro del arévalo amurallado. Señalo aquí por la plaza del Real. Y a la vez se va a permitir el asiento, también en esta época muy cercana a Juan Velázquez, del procurador de los vecinos de la tierra y el arrabal, muros afuera. En general, esto va a ser muy conflictivo y va a ser una conquista muy lenta hasta que consiguen que estos procuradores, digamos, que se acostumbren a verlos sentados en el ayuntamiento. Va a costar tiempo. En ocasiones puede aparecer un representante de los 5 linajes, un procurador de los 5 linajes o un procurador del cabildo eclesiástico. Cuando Arévalo, luego lo veremos, cuando Arévalo se rebela contra la corona el 24 de junio de 1520, en la Guerra de las Comunidades, va a haber un gran ayuntamiento en el atrio de Santa María, que antes comentaba, al que van a acudir no un procurador del cabildo eclesiástico, es que van a acudir hasta 4 procuradores. Van a ir todos los monasterios en tromba a ver qué pasa. Y luego lo vamos a ver, ¿no? Bueno, alrededor los de abajo son otros oficios, merinos, un juez de residencia, que es el que, digamos, le pasa la revisión al corregidor a ver si lo ha hecho bien en los 2 años que está gobernando, los escribanos, los fieles, los veedores, que es algo así como los inspectores, los guardas de los pinares. Todos estos oficios, por ejemplo, el pregonero en 1516 era un tal Benito de Naharro, muy gracioso, era el que salía a la plaza del Arrabal a vocear las órdenes del corregidor o del ayuntamiento, ¿no? A viva voz. Los mayordomos que llevaban las cuentas, los alguaciles que eran algo así como la policía, que se encargaba de la vigilancia, de la seguridad de las calles. Todos estos oficios no son funcionarios, no son como los funcionarios de hoy, no eran gente del pueblo, eran nobles, eran de los 5 linajes, es decir, se repartían todos los puestos. Los nobles eran los regidores, eran los fieles, que eran, por ejemplo, los fieles vigilaban las medidas de los pesos de la casa de las carnicerías. Todo eran nobles, todo lo copaban ellos. Bueno, a principios del siglo XVI, aquí señalo, los 5 linajes de Arévalo, en la época que nos toca, la rebelión, la guerra de los comuneros, los linajes ya no van a seleccionar qué personas van a ser los regidores, ¿no? Ya lo he comentado. Eso lo tiene que confirmar el rey. Por ejemplo, quién van a ser los guardas de los pinares. Eso lo va a seleccionar el rey. Lo único que van a hacer los linajes van a ser proponer a la corona a una serie de personas, todo por carta, y luego tendrán la respuesta y ahí ya digamos que juran el cargo. Una anécdota curiosa es que había que tener 25 años o de tener menos de 25 años al menos estar casado para poder ser regidor. O sea, un dato simpático, ¿no? Bueno, ya he comentado este dato, el primer viernes de cada año se reúnen en esas iglesias, se reparten los oficios del pueblo, por ejemplo, los 20 guardas de pinares que había, los 20 guardas de montes, a razón de 4 por cada linaje, más un guarda mayor que elegían cada 3 años, los 10 regidores del concejo, y fijaros si la conquista de estos puestos por parte del pueblo va a ser lenta, que 50 años después, al menos los vecinos pecheros, es decir, los que pagan los impuestos, van a poder ocupar el oficio de guarda de pinar, que había sido de nobles, ¿no? Y esto va a ser así, migaja a migaja, poquito a poco irán conquistando oficios.
en el pueblo. A medida que también los linajes vayan teniendo menos descendencia, se vayan diluyendo y vayan desapareciendo con el paso de los siglos. En el siglo XVI, otro dato curioso es cómo en la Edad Media los vecinos de Arévalo pagaban, aquí lo he puesto mal, en la Edad Media pagaban 5 gallinas a cada uno de los 5 linajes, los vecinos de Arévalo. Cuando digo vecinos es unidad familiar. Un vecino es una unidad familiar, una familia. Bueno, pues en el siglo XVI, que ese sí que está bien escrito, es el cuadro amarillo, en el siglo XVI ya la costumbre ha decaído, entonces solo se exige una gallina, o el pago de 102 maravedíes o 3 reales, que es el equivalente monetario, o sea, es decir, entre impuestos, diezmos, ya no vamos a hablar de los conversos que tenían cantidad de impuestos, el servicio, el medio servicio, el situado, el diezmo de la iglesia, vivían agobiados, desde luego vivían agobiadísimos. En todas partes vivía el pueblo bastante agobiado. Y esa es la pequeña historia, la historia del pueblo llano, pero para enmarcarlo hay que hablar de la gran historia, que eso sí es lo que conmemoramos a grandes líneas en este centenario, ¿no? Y la gran historia es la historia de los grandes acontecimientos de los países, de los reinos. Y para Arévalo, el eje de su narrativa cultural hasta hoy, ha sido en general Isabel la Católica, también Fray Juan Gil, libertador de Cervantes, desde hace unos años, pero esta ha sido sobre todo su pieza fundamental, Isabel la Católica. Aquí, por ejemplo, incluyo un documento que me encontré que son los gastos fúnebres en Arévalo, el gasto en cera para los altares, limosnas para los monjes de San Francisco. Ya he dicho antes que era el principal monasterio de Arévalo, aquí lo tenemos. Cuando muere Isabel en 1504, el 26 de noviembre de 1504, el cuerpo marcha hacia el sur, ¿no?, hasta Granada, pasa por Arévalo al poco tiempo, en pleno invierno. Esa captura es de la película La Corona Partida, que es fantástica. En pleno invierno van con el cuerpo. Y ahí lo que tenemos, pues bueno, es el lugar donde estuvo el cuerpo de Isabel, donde tuvo sus honras fúnebres por parte de los monjes, que es el monasterio de San Francisco en la calle Capitán Luis Vara, del que ya he hablado antes. Ahí tenemos un alzado de ese trabajo que también he mencionado antes, de Raimundo Moreno Blanco, en el que veíamos el puentecito de Medina dibujadito, muy gracioso. También encuentra Raimundo el alzado del monasterio de San Francisco en el siglo XVII, era ese. Hoy todavía vemos algunas de las ventanas de lo que fue el monasterio, ¿no? Esto es importante también, y he incluido estas imágenes a la hora de concienciar sobre la conservación del patrimonio para los propios vecinos, ¿no? Yo creo que es importante a la hora de difundir la cultura local, por los colegios, por los institutos, que la gente respire la historia. Cuando pase piense, aquí mataron a no sé quién, o aquí hubo un robo, aquí fue la batalla, esta es la muralla, lo que habrán visto estos arcos. Pues, por ejemplo, también lo que habrán visto estos arcos, ¿no? Aquí tuvo las honras fúnebres también Isabel de Portugal, la madre de Isabel la Católica, de la que poco hablamos y aquí la tenemos ilustrada, ¿no? Isabel de Portugal es pieza fundamental en la exposición que inauguraremos en breve. De hecho, y esto ha generado conversaciones recientes, es Isabel de Portugal la verdadera reina protagonista en Arévalo y no tanto Isabel la Católica. Isabel la Católica es, desde luego, la más importante a nivel de historia, a nivel mundial, conocida a nivel mundial, a nivel religioso, por supuesto, pero para Arévalo fue esta mujer la que aquí padeció, vivió y murió toda su vida. Hace poco una tesis doctoral de la Universidad de Valladolid del año 2017 de Diana Peláez Flores, que es ahora mismo profesora en Valladolid, nos ha revelado cómo Isabel de Portugal para nada estuvo aquí recluida y loca, se desplazaba muy a menudo de Soria a Arévalo y tenía una vida además bastante movida, digamos, ¿no?, de una población a otra. Y en el ambiente del Palacio Real de Arévalo, del entorno al año 1490, esta mujer muere en 1496, es donde va a empezar a hacer méritos Juan Velázquez de Cuéllar. Juan Velázquez de Cuéllar nace en el Palacio Real de Arévalo, va a ser maestresala, el educador de los príncipes herederos de Castilla,
el hijo principal, primogénito de los reyes católicos, Juan, que morirá sorpresivamente a principios del siglo XVI, a finales del siglo XV, perdón. Va a criar también, o iba a educar al príncipe Miguel de la Paz, nieto de los reyes católicos, hijo de la infanta Isabel, en Arévalo. No pudo ser, muere a los 22 meses de nacer. Posteriormente va a ser nombrado el contador de Juana y Felipe el Hermoso, de Juana I y Felipe el Hermoso, Felipe I de Castilla, y posteriormente, tras la muerte de Felipe y el, vamos a llamar, enclaustramiento de Juana en Tordesillas, Fernando el Católico a Juan Velázquez de Cuéllar lo va a confirmar como contador mayor del reino. De hecho, va a ser con Fernando el Católico con el que va a hacer méritos, y es donde va a crecer en poder y en privilegios económicos. Aquí lo que tenemos es un resumen histórico de esto. Mucho guión, mucha letra, pero en la base lo que he incluido es un eje cronológico, con esos puntos rojos que señalan las fechas fundamentales que a nosotros nos interesan. En la exposición tendremos varios documentos históricos. El principal va a ser la confirmación de los privilegios de Arévalo por parte de Isabel de Portugal en 1444. A partir de ahí empieza su señorío hasta su muerte en 1496, como ya he dicho. Ese señorío de Isabel de Portugal, en el que la familia Velázquez de Cuéllar va a llegar a Arévalo, procedente de Cuéllar, desterrada de Cuéllar, por las políticas con Beltrán de la Cueva y Álvaro de Luna con anterioridad. Bueno, los Velázquez de Cuéllar se van a instalar en Arévalo durante el señorío de Isabel de Portugal. Y ese señorío va a vivir un momento en el centro de esos años, que es el breve reinado del infante Alfonso XII de Castilla, ¿no?, como también se le conoce, entre 1465 y 1468, el hermano pequeño de Isabel la Católica. Va a ser en estos años cuando el infante Alfonso va a tener aquí su corte, principalmente, se va a mover en el ámbito abulense, y va a ser en estos años cuando la nobleza que le nombró rey en paralelo a Enrique IV, había dos reyes en ese momento, aquí en ese momento va a llegar un personaje, un señor que va a ser Álvaro de Zúñiga y su esposa Leonor de Pimentel, que eran condes de Plasencia. Algunos estudios mencionan que fue el infante Alfonso el que empeña a Arévalo para pagar los gastos, empeña a Arévalo a Álvaro de Zúñiga. Bueno, eso es lo de menos. El caso es que cuando muera el infante Alfonso, en 1468, Enrique IV va a confirmar a Álvaro de Zúñiga como señor de Arévalo. Y esto es importante para el tema comunero, aunque parezca que no. Porque Álvaro de Zúñiga y Leonor de Pimentel, que van a construir la original fortaleza de Arévalo, van a ser señores de Arévalo 11 años, hasta 1480, en que entregan la villa a Isabel, a los reyes católicos, perdón. ¿Qué va a ocurrir? Que después de 1480, los vecinos de Arévalo, no sabemos qué pasó en esos 11 años, no lo sabemos muy bien, pero sabemos que después de 1480 muchos vecinos de Arévalo se quejan acerca de los abusos que este señor había y los grandes daños que había hecho Álvaro de Zúñiga a las iglesias de Arévalo y a los habitantes de Arévalo y su tierra. ¿Qué va a ocurrir? Que los duques de Arévalo van a dejar en el inconsciente un mal recuerdo sobre el tema de estar dominados por un señor. Y esto lo van a recordar los arevalenses cuando en 1516 Carlos ordena que Arévalo se vaya a manos de Germano. Mucha gente todavía vivía de esa época y no va a gustar la idea, no va a gustar nada y va a ser una de las motivaciones, desde luego, seguramente, de la rebelión de Juan Velázquez de Cuéllar, ¿no? Bueno, el resto de esa línea temporal es el reinado de Isabel, que acaba en 1504. De 1504 a 1516, la rebelión de Arévalo es el periodo de regencias. Ahí va a ser rey Felipe el Hermoso, va a morir en 3 meses, apenas un verano de 1506. Va a volver Fernando el Católico a gobernar en Castilla. Aquí va a dejar al cardenal Cisneros como gobernador del reino, y con Cisneros va a tener que parlamentar Juan Velázquez de Cuéllar cuando se rebele.
Esta es la situación a la que llegamos, y ahí meto el logotipo del proyecto, ¿no? En chiquitín, entre 1516 y Villalar en 1521. Ese es el lustro, los 5 años a los que nos vamos a referir en la exposición que tendremos en breve y continuamente, en cualquier acto. Así llegamos a 1516. Aquí tenemos este testimonio del Archivo Capitular de la SEO de Zaragoza, en el que leo textualmente, dice: habiendo primero suplicado del mandamiento del rey, salió de Madrid Juan Velázquez de Cuéllar el día de Todos los Santos de este año de 1516, y llegado a Arévalo se pusieron él y su mujer en resistencia contra los reales mandamientos. Apercibióse con bastidas y otros pertrechos, y valiéndose de los 2 ríos que pasan por aquella villa, hizo un palenque muy fuerte, desde el uno hasta el otro, con que se aseguró los arrabales, y fortificóse con artillería, y poniendo dentro mucha gente de a pie y de a caballo. De la misma suerte se defendió Olmedo y algo menos Madrigal. Duró muchos meses esta rebelión, según lo afirma Lorenzo Galíndez de Carvajal, testigo y más, antes gran parte de estas cosas. En 1516, Juan Velázquez recibe la noticia de que estas 3 villas, Olmedo, Arévalo, Madrigal, van a ser dados en señorío a Germana, en conmutación por la herencia que le habían dejado de 30.000 ducados en el reino de Nápoles. Carlos los cambia por la dación de estas villas. Y durante la rebelión, y esto lo comentaba el otro día Serafín de Tapia, Serafín comentaba este documento que le proporcioné por la mañana. Este documento va a estar en la exposición, es importante. Es el documento que señala la disconformidad que hubo a mitad de la rebelión. A principios de 1517, una serie de regidores van a protestar al Consejo, a Cisneros, por su desacuerdo con la rebelión que está llevando a cabo Juan Velázquez de Cuéllar. Había gente a favor, había personas en contra, como es normal, no van a estar todos a una, sería fantasear, es normal que hubiera divisiones. Y lo interesante es que la carta la encabeza un tal Luis de Montalvo. ¿Y quién es Luis de Montalvo? Bueno, pues Luis de Montalvo es un tipo curioso, pero un tipo curioso para mí a toro pasado, porque este documento lo he encontrado recientemente para el montaje de la exposición, pero durante la realización del trabajo de fin de carrera hace 4 años, resulta que me encuentro otro documento que menciona una pelea en esta calle, que es la calle que baja por detrás de San Martín, ¿no? Es una pelea entre Luis de Montalvo, ese regidor tan, yo lo llamo polémico, pero es una suposición, ¿eh? Luis de Montalvo apalea a Francisco de Arévalo, un escribano que se presentó en su casa por orden de Hernán Gómez de Cárdenas, rebobino. Hernán Gómez de Cárdenas envía a su escribano a casa de Luis de Montalvo para que acuda ante él. Por algún motivo, que se intuye después en el juicio los motivos, Luis de Montalvo explota, junto con toda su familia y otros vecinos de ese barrio, de esa bajada, golpean a Francisco de Arévalo, lo llaman judío, lo llaman diablo, lo acusan de descreer de Dios, que era una de las cosas más graves, ¿no?, en la época. ¿Y por qué sabemos que es en esta calle? Porque un testigo ocular les estaba viendo desde la ermita de San Martín. La ermita de San Martín es esta casa que tenemos, la primera foto de la izquierda, esa casa que tenemos al lado de la iglesia de San Martín. Bueno, en esa ermita de San Martín hay un testigo ocular que dice que los vio subir la calle a la hora del toque del Ave María discutiendo. Y claro, en el juicio efectivamente defiende a Francisco de Arévalo, el pobrecillo que había sido mandado y recibe una paliza monumental. En el juicio, ¿qué motivos tenía Luis de Montalvo para apalear a este personaje? Bueno, no lo sabemos con exactitud, pero según acusa Luis de Montalvo, él había visto a Hernán Gómez de Cárdenas, que era el que le había llamado a su casa, con mercenarios y gente ajena a la capitanía de Arévalo, así lo dice el documento, portando espadas y armas en la villa. Es decir, había gente ajena a Arévalo introduciendo armas
en mayo de 1516. Los estudios, por ejemplo, de Máximo Diago Hernando, que estuvo en la primera de las conferencias, hablan de esa división entre la nobleza local. Es decir, la nobleza local de Arévalo estaba polarizada ya y había cierto malestar. Quizás ya se conocía la noticia de la dación a Germana, quién sabe. El caso es que es el propio Luis de Montalvo el que va a encabezar esta carta de queja a la corona, y puede ser que ambos hechos estén relacionados, pero es suponer y no lo sabemos con certeza, ¿no? Desde luego lo que sí que hay es gente ajena a Arévalo con armas, y desde luego Juan Velázquez de Cuéllar en octubre va a montar la rebelión plena y va a venir de Madrid a ese fin. Bueno, la rebelión va a durar desde el otoño de 1516 a la primavera de 1517. Juan Velázquez de Cuéllar va a enviar varias cartas como esta, que también estará en la exposición, al cardenal Cisneros, al gobernador del reino. Esta carta es, creo que la más especial de las que vamos a poder mostrar. Es la carta que nos ha permitido extraer la firma de Juan Velázquez de Cuéllar, una carta en la que ahí destaca unas cuantas frases, yo creo que son ilustrativas al extremo. En alguno de los folletos que se han repartido sí que se incluyó ya la frase «moriré 1000 muertes antes que dar este lugar hasta que el rey nuestro señor lo vea». El rey estaba en Flandes, Carlos, todavía no había venido a Castilla, y Juan Velázquez exige que Carlos vea lo que está pasando aquí, ¿no? Otras frases, recordemos que Carlos no solo ha sacado a Arévalo de la corona, está repartiendo cargos de Castilla a gente extranjera, y de esto se queja Juan Velázquez cuando dice: «Este oficio que Laxao», un flamenco, «pide, yo lo tengo por merced masa de 22 años», o «esta es la más desaforada cosa que conmigo se hace, quitarme lo que por tantos méritos sus abuelos me habían dado, los reyes católicos, y así creo que harán de todo lo otro». Y estos motivos son los que 3 años más tarde van a iniciar el levantamiento comunero de Castilla, el dar cargos de la nobleza castellana a extranjeros, ¿no? Los mismos motivos que tenía Juan Velázquez, desde luego. Paréntesis, ¿quién es este personaje? Bueno, este personaje, esto es un paréntesis que incluyo aquí, es Diego Velázquez de Cuéllar, el hermano de Juan Velázquez de Cuéllar. De él sí que tenemos este grabado. Era gobernador de Cuba, muere en 1524, y en la serie Carlos Emperador, para quienes lo hayáis visto, aparece, ¿no?, este personaje. Y hay un momento de la vida de Diego Velázquez de Cuéllar muy interesante, esto es otra anécdota, en la que él se retrae de quejarse a Carlos sobre dar territorios de México a flamencos. No se atreve a protestar contra Carlos. ¿Quién sabe si, pensemos que es en 1518, quién sabe si ya conocía lo mal que le había ido a su hermano Juan Velázquez de Cuéllar en Arévalo, y por eso se retrae? Hernán Cortés no, Hernán Cortés va a coger los barcos y se va a ir a México, va a fundar Veracruz y adelante, pero Diego Velázquez de Cuéllar se va a echar para atrás. Quién sabe si porque ya sabía las consecuencias posibles de enfrentarse a la corona o lo que podía llegar a pasar. Bueno, y así llegamos a la Guerra de las Comunidades, que, como ya digo, tienen los mismos motivos que la rebelión de Juan Velázquez de Cuéllar, o por lo menos en origen tienen las mismas motivaciones. El 24 de junio de 1520, habiendo empezado ya la guerra en Segovia, en mayo, Arévalo expulsa al corregidor, al representante de Germana, que había aquí en el ayuntamiento, y va a iniciarse un verano de neutralidad. Arévalo ni va a admitir a los comuneros, ni va a reponer un nuevo corregidor del emperador en Arévalo. En ese verano se va a dar una situación muy particular, que estará explicada también en la exposición, un momento, desde luego, no lo suficientemente exaltado, aunque se conocía y está publicado desde hace décadas, que es la leva de soldados, ahora explico bien, estoy leyendo, de Fonseca y Gaspar Juan de Tolosa el 19 de agosto de 1520. Vamos a ver, freno. Medina del Campo es quemada por los imperiales el 21 de agosto de 1520. Bueno, pues el 19 de agosto, 2 días antes, Fonseca, que es un capitán de guerra, Antonio de Fonseca, va a llegar a Arévalo con Rodrigo Ronquillo, que era regidor de Arévalo y era otro capitán de guerra, el que conocemos como alcalde Ronquillo, juez. Un alcalde es un juez, recuerdo. Van a aparecer por sorpresa al atardecer
del día 19 de agosto, cayendo el sol. Los vigilantes de la puerta del puente de Valladolid, de la puerta de Valladolid, van a ordenar el cierre de las puertas de Arévalo. Detallan en la transcripción que Ruiz Ayúcar hace de este documento, el documento que él disponía, pero que nosotros desde luego hoy no tenemos. Él lo transcribió a ordenador, o sea, a máquina perfectamente. El río Adaje iba seco ese día, en esas fechas, en agosto. Fonseca va a entrar en la fortaleza de Arévalo por una puerta falsa, por mediación de su gobernador, que es Gaspar Juan de Tolosa. Gaspar Juan de Tolosa va a colar a Fonseca en el castillo. Rodrigo Ronquillo, como era arevalense, en principio se retrae y se queda atrás. Se queda con el ejército que está en lo que es hoy toda la ladera del actual cementerio de Arévalo, con la artillería asentada frente al puente de Valladolid. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Bueno, pues que entran con aproximadamente 200 escopeteros en el castillo y por las bravas, a la fuerza, van a hacer una leva de soldados. Van a coger gente del pueblo, de Arévalo y del Arrabal, y van a la fuerza, va a haber, al parecer hubo forcejeos, hubo disparos de los escopeteros, va a haber heridos también. Van a sumar a sus filas vecinos de la villa y de la tierra de Arévalo, del Arrabal de Arévalo, ¿no? Ellos van a marchar al día siguiente, el lunes, por la noche, al atardecer, van a marchar hacia Medina. Según dice la documentación, los vecinos no sabían a dónde los llevaban ni para qué. Y esto lo sabemos porque Arévalo, después de la quema de Medina del Campo, envía una carta dando explicaciones al rey, a Carlos y a su consejo de qué es lo que había pasado. Y entonces el ayuntamiento de Arévalo se disculpa y lo que hace es dar explicaciones. Oye, nosotros no sabíamos nada de esta gente que ha aparecido aquí de repente. Ha pasado lo que ha pasado, han cogido gente del pueblo, se los han llevado a Medina, ha pasado lo que ha pasado en Medina, ha ardido y tienen que volver porque están por allá, los de Arévalo, ¿no? Entonces, esos van a ser los momentos más críticos para Arévalo, finales de agosto, septiembre de 1520, porque Arévalo va a temer una acción de venganza, una acción de represalia, que no va a tener lugar. El 9 de septiembre, fecha clave, Carlos, por la lealtad de Arévalo al permitir que las tropas pasen por aquí, declaran la lealtad de la villa hacia la corona real y va a anular la dación de Arévalo, Olmedo y Madrigal a Germana. Lo va a anular Carlos, o promete que lo va a anular porque todavía se va a alargar en el tiempo. Entre los vecinos del Arrabal va a haber muchas revueltas, se van a querer unir a las comunidades y ahí el papel fundamental en la negociación lo va a tener Rodrigo Ronquillo como mediador y Hernando Bori, un converso. El apellido era uno de los más conocidos de las familias mudéjares de Arévalo. Hernando Bori va a ser el mediador, el que va a tranquilizar a los vecinos, y en octubre va a ser nombrado procurador de los vecinos del Arrabal de Arévalo, un converso. Poco les importa que hubiera sido musulmán apenas unos años antes, ¿no? Bueno, el 4 de diciembre, ese recorte que incluyo ahí es de la carta en que Arévalo se declara en plena lealtad, en servicio de vuestra real majestad, si tal necesidad se ofreciere, y así lo certificamos a vuestra majestad. A partir de estas fechas, Arévalo va a destacar en su propia titulación, y así lo tenemos en nuestro escudo hoy, ¿no? Sus títulos de muy noble y muy leal tienen su origen en estos meses. Para lo que nosotros respecta hoy a nivel cultural, a nivel turístico, y a qué hacer con la historia, porque la historia sirve para algo, vuelvo a decir, es con lo que he empezado y con ello voy a terminar y voy a seguir diciéndolo siempre. El acontecimiento del 19 de agosto, esa llegada por sorpresa de tropas imperiales, es una joya cultural. Se puede crear eventos turísticos de todo tipo a raíz de este momento histórico. El intento de traslado de Juana a Arévalo, que tuvo lugar en enero de 1521, todavía durante la Guerra de las Comunidades, se va a proponer traer a Juana a Arévalo. Se va a proponer incluso, como en redes sociales se publicaba hace poco, que la Real Chancillería, el Tribunal Supremo de Castilla, venga a Arévalo
porque Valladolid era zona peligrosa, incluso que la propia Universidad de Valladolid se vaya a Madrigal durante la guerra. Desde luego, de haberse efectuado y de haber permanecido en el tiempo, ni Arévalo ni Madrigal serían tan pequeños. Seguramente se habrían desarrollado en población a lo largo de los siglos, ¿no? Y las dos fechas finales son el 26 de abril, que es cuando llega a nosotros, es el recorte superior. Es cuando llega a nosotros la noticia de la batalla de Villalar. Aquí Arévalo se ordenan celebrar corridas de toros en alegrías por la victoria del emperador. El 21 de junio se ordenará la celebración de una procesión perpetua el día de San Juan en recuerdo del regreso de Arévalo a la corona real de Castilla y en conmemoración de la libertad que la corona permite, alejándole del señorío de Germana. Es la fecha principal, desde luego, y que cierra el hilo argumental, que empieza con la rebelión de Juan Velázquez y termina con esta conmemoración que en principio tenían pensado, y así lo nombraron, procesión perpetua, que se celebrara permanentemente, pero que bueno, en algún momento se deja de celebrar. La intitulación, nuestro propio escudo que está ahí, lo comentaba antes, bebe de estos años, es una época fundamental. El 16 de octubre aparece por primera vez el registro Noble Villa de Arévalo, el 1 de diciembre Noble Leal Villa de Arévalo, en los registros de cada pleno del ayuntamiento, y el 2 de agosto, ya después de la Guerra de las Comunidades, Noble y más Leal Villa de Arévalo. Desde luego marcó muchísimo la memoria de la población, hasta el punto de que en el siglo XVIII, cuando se hace el catastro de Ensenada, el primer catastro que se hacía en España para ver los bienes de los vecinos del país, cuando llegan a Arévalo los inspectores del catastro, los vecinos recuerdan y saben que la villa es de la corona real y que en ella lleva desde hace siglos y a ella es leal, ¿no? Bueno, un cierre simpático final prácticamente es que pocos años después el Palacio Real de Arévalo, por mediación de Rodrigo Ronquillo, que había sido un mediador clave con Carlos, va a ser dado a la Orden Cisterciense de Santa María de Gómez Román. A partir de entonces, con permiso de Carlos, el Palacio Real de Arévalo se va a convertir en convento. La abadesa era Jimena Velázquez, era de la familia de los Velázquez de Cuéllar, y eso lo posibilita. Y así va a ser hasta el año 76, ¿no?, en que perdimos el edificio. Y aquí me acerco ya al final para hacer un breve apunte. Desde luego, la trascendencia del valor de la lealtad y su importancia es el mecanismo mental que movió a estas gentes, cada uno con sus lealtades, cada uno con sus inclinaciones políticas y sus opiniones sobre lo que se debía hacer o no se debía hacer. Hoy sigue siendo así, las lealtades son importantes, pero en aquel momento eran claves. Era una vergüenza ser desleal. Creo que destacar este valor, tener este nombre por proyecto, creo que es fundamental para entender la mentalidad de aquellas gentes, para entender por qué Arévalo no fue comunera o fue neutral y luego ya fue imperial. Y, en definitiva, y es lo que he intentado, creo, destacar el valor, el lado humano de la historia como elemento fundamental para crear cultura, elementos turísticos novedosos y enriquecer y ensanchar una historia de Arévalo que hasta ahora ha sido la que ha sido, ceñida a la vida de Isabel la Católica, Fray Juan Gil, algunos otros escasos personajes más. Isabel de Portugal también, por supuesto, se ha difundido, no lo suficiente, pero Arévalo tiene un siglo XVI riquísimo por explotar, un siglo XVII monumentalmente hablando clave, un siglo XVIII en lo económico riquísimo. Yo que he estado en Salamanca lo sé muy bien, cómo se puede sacar jugo cultural de cada elemento, e incluso del siglo XIX y la propia ruina de los conventos, cómo se pueden hacer todo tipo de actividades, ¿no? Creo que lo que he intentado es alternar la historia con mi profesión, que también es la de gestión, evaluación y gestión del patrimonio cultural,
y espero que os haya parecido interesante. Así que nada, muchas gracias a todos.